La Herrería. Lo mejor de la música nacional y de todo el mundo. Con el recuerdo permanente de Nano Herrera, un grande de la radio argentina. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Rodríguez. La Herrería, para que aquella vieja magia no se pierda. Aquí arranca La Herrería, este programa de homenaje permanente a nuestro querido Nano Herrera. Y hoy en el programa, la verdad que un verdadero lujo, uno de los grandes pianistas argentinos, amigo de Nano, y lamentablemente no tan reconocido por el medio, el gran Enrique Ibargüen. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Claudio. Vamos a recorrer un poquito tu historia, ¿no? ¿Cómo arranca tu historia con la música, con el piano? Bueno, yo empecé a tocar el piano a los 7, 8 años. Tocaba piano porque mi viejo tocaba piano. Entonces, de oído, y siempre toqué de oído. Sí. Hasta que papá me puso una profesora de piano para poder saber cómo poner los dedos. Que si no. Sí. Y así empecé, pero me gustaba el jazz. ¿Y por qué te gustaba el jazz? ¿En tu casa se escuchaba jazz? Porque mi viejo tenía discos de, fíjate vos, de lo que se llamaban los foxtrots, sí, que eran antiguos de Billy May, de Nat King Cole. Y yo decía, qué música maravillosa, porque a mí, mi viejo tocaba tangos, entonces yo también tocaba tangos. Claro. Pero cuando escuché el jazz dije, pero esta música tiene una magia. Tiene una magia que a mí me atrae más que el tango, más que la música de cualquier otro país. Y así empecé. Yo, ¿cómo será? Y tocaba un poco así, todo de oído. Sí. Es más, mi profesora no me dejaba tocar jazz, porque decía que me iba a molestar, me iba a interrumpir la técnica clásica. Me hacía estudiar Bach, Schubert, Mozart, todo. Y lo más gracioso es que yo no leía bien. Como tenía oído, escuchaba a ella y entonces cuando venía la próxima clase, yo me acordaba de lo que me había tocado. Claro. Entonces ella se daba cuenta. Me decía, no es así, qué sé yo, igual. Y estuve como 2 años con esa profesora. Después seguí y a los 14 años, mi viejo papá le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el jazz. Como tocaba de oído, fuimos a una jam session. Mira. Porque no se decía pizza como se dijo después, se decía jam session. Sí. Y el primer pianista que yo escuché tocando jazz fue Lalo Schifrin. Estaba Lalo Schifrin. Y habíamos pasado por el Plaza Hotel a buscarlo a Gulda, a Friedrich Gulda, que era un pianista clásico que mi profesora me hacía escuchar, me decía, mirá cómo Pero era muy amante, Gulda era muy amante de la clásica y del jazz también. Sí, pero del jazz, no sé, fue bueno. A mí me impresionó por la pianística, porque tocaba el piano, que era una maravilla. Y esa noche fue una noche que a mí me cambió
Para siempre. Porque era otra composición musical, otra armonía, era la séptima, yo tocaba con... ¿Pero te impresionó quién? ¿Lalo o Gulda? Los dos. Bueno, Gulda más. Gulda me impresionó más por la técnica. Por la técnica, por la destreza que tenía con el piano. Sí. Pero cuando yo llegué, estaba tocando Lalo con Nicolini, que era un contrabajista, con Malvicino, que tocaba la guitarra, estaba Pichi Massey en la batería. Así que fueron los primeros. Y yo tenía 14 años. Recién me había puesto los pantalones largos. Estaba en el colegio. Y me quedé hasta las 3, 4 de la mañana parado. Me acuerdo que tuve un calambre en la noche porque estuve parado, porque yo era el más chico de todos. Y de repente estuvo tocando como si te dijera 1 hora Lalo, y de repente se levantó Gulda, que estaba con su promotor, no sé qué. Sí. Venía de tocar las 32 sonatas de Beethoven en el Teatro Ópera, imagínate. Y se sentó, lo corrió así a Lalo Schifrin, se sentó y empezó a tocar y chao. Yo decía, quiero tocar así. Yo me aburrí de tocar tipo como tocaban. Y papá tenía en casa álbumes de disco 78 de Art Tatum. Qué lindo. Que yo escuchaba y decía, pero este es un monstruo como toca, pero no lo entendía bien, porque era medio... Digo, este parece clásico, toca un swing que nunca, hasta el día de hoy... Es terrible. Eso es terrible, como tocando solo. Ha influenciado a todos los músicos que vinieron después de él. Es considerado el padre. Yo en las historias del jazz, decís Art Tatum es como un capítulo aparte, porque fue el gran innovador de la armonía de jazz. De Fats Waller, todos esos músicos, llegó Art Tatum y Charlie Parker se conchabó de mozo en el boliche para... Y bueno, y así empecé. Y yo iba a los boliches. Yo aprendí a tocar el piano en los boliches. ¿Dejaste a la profesora o seguías con la profesora? Dejé la profesora completamente y me armé un conjuntito con Juan Carlos Silvestre, que era sobrino de Pipo Troise, que era un trompetista también. Y Jorge de Monte. Bueno, Jorge de Monte fue el que me presentó a Fernando Gelbar. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? Y yo tenía 16, imagínate, qué sé yo, te estoy hablando del año 50, 57, 56, 57. El año que vino Armstrong. 57. Yo lo vi a Armstrong en Black and Black. ¿Lo vi? ¿Sí? Sí. No tocó, por supuesto que no tocó. Estaba sentado ahí, había tocado en el teatro, todo, y se fue a tomar unas copas ahí a un boliche que se llamaba Black and Black, que era de un peruano. Y ahí lo vi a un pianista fantástico, brasileño, que se llamaba Arturo Dantas. Sí. Nano me habló de ese pianista. Sí, Arturo Dantas era... Lo que pasa es que te estoy hablando de muchos años atrás. Sí. Yo digo, capaz que en ese momento me gustaba mucho, lo escucho hoy y ya... Y por ahí, claro, te deja... Pero en aquel momento era, yo recién empezaba. Enrique, ¿te parece si escuchamos un tema y seguimos charlando? Sí, cómo no. Hace unos años, recién lo nombraste vos a Fernando Gelbar, él organizó un disco para vos, ¿no? Un trío. ¿Cómo fue la historia del disco Santana Go? Bueno, él me pidió, me dijo que no podía hacer que no tuviera un disco. Claro, sí. Y entonces yo le dije, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no, pero tenemos que hacerlo con el tema de Sergio. De Sergio Mianovich. Entonces busqué los músicos y hicimos en la grabadora el disco. El disco que se llama así. Y justamente, si te parece, vamos a escuchar ese mismo tema, Santana Go, de Sergio Mianovich, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo.
Hermosa versión de este clásico que lo han tocado todos, hasta Bill Evans tocó este tema, ¿no? Sí. Háblame dos palabritas de Sergio. Yo tuve la suerte de entrevistarlo, y vos que hablabas de Gulda, recién me acuerdo que él me contaba que en su casa se armaban muchas jam. Sí, y tenía en el primer piso un piano y en el subsuelo tenía otro. Un piano vertical. Y que en un lado se tocaba clásica y en otro lado se tocaba jazz. Sí, pero yo fui un par de veces y se armaba eran unas jam sessions muy sociables, ¿viste? Sí. Iba gente que no entendía mucho, pero se tomaba un par de copas, ¿viste? Y se charlaban, había mucha gente, había músicos también, músicos de la Guardia Vieja, los primeros, el Chivo Borraro, o Pipo, esos tipos por ahí eran invitados. Pero a mí me impresionó porque cayó Sandra Mianovich, que en aquella época ella tenía 16, 17 años. Yo lo conocí grande a Sergio. Yo ya estaba casado, tenía 26, 27 años. Sí. Había venido con el uniforme de colegio. Sandra. Cuando se puso a cantar, yo la acompañé. Yo digo, pero ¿cómo canta esta chica? Es una maravilla. La verdad que tiene una voz. Una voz, un timbre de voz, una afinación. Hablaba inglés perfecto, parecía una americana cantando. Y bueno, Te llevo unos años más atrás, discúlpame. Le digo a los oyentes que estamos aquí en tu casa charlando, pero que por aquí cerca, hablando de jam y de pizzas, como se llamaban en aquel entonces, estaba la casa de Carlos Tarsia. Sí. Háblame de la casa de Carlos Tarsia. Bueno, ¿Y cómo llegaste y cómo la conociste? No, yo llegué por Fernando Helvar. Nos conocimos en mi casa, Fernando, que lo llevó Jorge de Monte, cayó con un grabador Grundig, y ahí inmediatamente nos Le mandamos un saludo a Fernando Helvar. Sí, que por supuesto. Seguramente va a escuchar el programa. Fernando lo conocí ahí y bueno, de ahí no nos despegamos nunca más. Mirá vos, qué grande. Porque empezó una amistad musical y después siguió una amistad afectiva y seguimos. En medio me dirigió un poco el rumbo musical que yo me llevó, tocamos en la radio, con el Churro, con una cantidad de gente, y me llevó lo de Tarsia. Y yo ya lo conocía a Pipo, porque había estado, como te conté, con Gulda, y conocía a Pipo, y entonces Pipo me conocía, y era muy simpático todo eso. Nos conocíamos todos, tocábamos, y además no éramos profesionales. Claro. Tocábamos porque nos gustaba el alma, no nos importaba si nos pagaban un mango. Si nos pagaban era un poquito mejor, ¿viste? Pero realmente lo hacíamos de la pasión que teníamos, tratando de mejorar, de ver cómo se podía hacer. Y no solamente lo de Tarsia, sino que había dos reuniones, porque lo de Tarsia, eso fue en el año 60, yo empecé a ir a lo de Tarsia, 59, 60. Claro, después me tocó el servicio militar y dejé. Y ya se había hecho otra casa, que era de Robbie Fabelevic, que era presidente de la Unión Industrial, y él prestaba su casa también para hacer reuniones. Entonces cuando tenía algún problema Carlitos se hacía la reunión, así que siempre los domingos, había reuniones. O domingos por medio, no me acuerdo exactamente, pero había reuniones de jazz, había las pizzas, ¿no? Las pizzas. Y por ahí pasaron muchísimos músicos norteamericanos. ¿Recordás alguno que hayas tocado? Modern Jazz Quartet. Me acuerdo que, ¿cómo se llama el vibrafonista? Bueno, el único que no iba era John Lewis, que era el pianista, pero Connie Kay, el baterista, Percy Heath, el contrabajista, y Milton Jackson. Milt Jackson. Me acuerdo que tocaba el piano con los deditos. Con uno y uno, como si fuera el vibrafón. En vez de tocar así, tocaba y hacía acordes y todo. Y bueno, me acuerdo de él. No, pero Fernando se tenía que acordar más, porque Fernando era más habitué de inclusive Fernando me contó que hasta Count Basie estuvo en el Tarsia. No, bueno, yo ahí no, ese día yo no fui. Pero me acuerdo de Modern Jazz Quartet, me acuerdo de otro músico importante. Bueno, los músicos venían acá, tenían un contrato, tocaban una semana y cuando sabían que había algún boleto. Lo mismo que pasaba acá, pasaba en Estados Unidos. Los músicos allá se podían tocar, aunque no le pagaran un mango, divertirse, tomarse unas copas y comer un asado. Se iban y tocaban. Sí, seguro. No sé si ahora será lo mismo,
pero era muy simpático. Muy común todo eso. Muy fresco, sí. ¿Te parece si escuchamos otro tema? Sí, ¿cómo no? Un clásico del gran Dizzy Gillespie. ¿Lo fuiste a ver a Dizzy cuando vino? No. ¿Ninguna de las veces que vino? No. La primera vez que vino al Teatro Casino. Sí, en el año 56. 56, no. Yo recién ahí me di cuenta de lo que Después vino era. en el 61 con Lalo. No se decía vivo, se decía jazz moderno. Jazz moderno. Ahora vamos a hablar del jazz moderno, el Bob Club y todo eso. Bueno, vamos a escuchar un clásico de Dizzy Gillespie, Groovin' High.
Hermoso tema y hermosa versión. En este disco te acompañan Junta y Delgado. Y Guille Delgado. Ese es Delgado, el trío. sí. Qué buenos músicos. Sí. Bueno, ya habíamos hecho un poco la pregunta antes de escuchar el tema. Hablamos un poquito del jazz moderno, del bop club, del hot club y de aquellas diferencias que había entre los dos mundos, ¿no? El hot y el bop. Y mirá, yo le decía jazz moderno porque para mí era moderno. Yo estaba. Ahora es curioso porque yo nunca vi, por ejemplo, el Dixieland. Sí. Nunca me apasionó. Nunca te atrajo. Nunca me atrajo. Yo me acuerdo que pasé de la música argentina, o sea, del tango, del folclore y eso, que pasé a los arreglos de Billy May, de Les Elgart, y que me gustaban los arreglos, me gustaba la disposición musical que ponían esto. Era otra cosa. Sí. No era el Dixie de Louis Armstrong. A mí, por ejemplo, me gustaba más Louis Armstrong cuando cantaba que cuando tocaba la trompeta. Yo decía, pero este negro con la afinación que tiene, el swing para cantar. Y la trompeta sí, tocaba fantástico, ¿no? Pero... y entonces yo decía jazz moderno. Después apareció el bebop con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, ¿no? El famoso bebop. Pero al principio, a mí me pareció un poco... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo puedo explicarlo? Me pareció un poco como que no era muy ordenado el tema. Porque a mí me parece que todas las ondas musicales, en la medida que nacen, hasta que no se... Es como los vinos, ¿viste? Hasta que no se asientan un cachito, están buscando, y en la búsqueda, como no tocan para la gente, tocan para ellos. Entonces, ¿viste? Es difícil de entender, tal vez eso es una culpa mía, porque yo no tenía... No, recordemos. Me pasó con Bill Evans, mirá qué pianista, que después ahora para mí es el que cambió la armonía cuando lo fui a ver en New York, yo, recomendado por Sergio, no me gustó, porque se sentó en el piano, no había nadie en el boliche. Si una cosa es tocar para vos y otra cosa es cuando tenés que tocar para la gente. Tenés que tener una dosis de... Lo que se dice el estándar. Tenés que tener una estándar. Y Bill Evans era lo más... No, Bill Evans le importaba tres pitos. Que hubiera gente que no hubiera, él tocaba. Él tocaba lo que le gustaba a él. Entonces por ahí, viste, resultaba un tema espectacular, pues ¿qué hizo este tipo? ¿Cómo organizó? ¿Cómo tocó? ¿Qué solo se mandó? Pero de repente por ahí decían, no, pero este tipo está experimentando solo su... Entonces, así que la primera vez que escuchaste a Bill Evans... Cosa que Peterson era al revés. Estaba el negro Peterson en el piano y... Era una aplanadora. Una aplanadora y le gustaba a todo el mundo porque tenía muy buen gusto además y era un... pero bueno... Ahora, cuando empezaste a disfrutar de Bill Evans, ¿te empezó a dejar de gustar un poco Peterson? Lo empecé a dejar de lado, sí. Hasta que ahora he vuelto. Pues qué técnica que tenía qué feroz. Porque yo pienso que Peterson, el que lo ayudó mucho fue Tatum. Claro. Porque Tatum era tan impresionante lo que hacía que Peterson dijo, yo para tocar así toque la izquierda de madera, pero la derecha buscó una técnica, se ve que estudió clásico, una persona que se pasaría muchísimas horas estudiando. Y bueno, llegó a lo que fue. ¿Son tus dos grandes referentes del piano? No, yo tengo muchos referentes. ¿Muchos? Sí. Pero el primero fuerte referente fue Peterson. Pero yo me acuerdo el primer disco de jazz que me regalaron un disco de Errol Garner. Sí. Pero yo acostumbrado a escucharlo a Lalo y a Gulda, que ahí fue donde empezó. Errol Garner decía, pero no sé, parecía medio comercial, no hacía los solos que a mí me gustaban. Y después compré un disco de David Brubeck. Claro. Y me gustaba un solo tema, que era Amante, Lover. Pero porque después me parecía medio intelectual, un poco frío. Bueno, costa oeste, pero cuando apareció Peterson dije, no, esto es lo que yo quiero. A mí me gustaría tocar así. Y después se me pasó eso. Digo, ahora yo quiero armonizar como Bill Evans. Porque Peterson no es un gran armonizador. Y después aparecieron muchos pianistas que tenían las dos cosas. Teddy Kirkland. Ahora después vamos a seguir hablando de distintos pianistas, pero si te parece, vamos a escuchar un tema. El tema Triste. Y después me vas a contar un poco la similitud que hay
entre la música brasileña, la bossa y el jazz. ¿Te parece? Vamos a escuchar Triste.
Hermoso tema, hermosa versión. Decime en este disco con quién grabás, porque este es un disco que grabaste el año pasado. El año pasado lo grabé con un inglés, amigo mío, muy buen tipo, y se empeñó en que quería hacer un disco conmigo. ¿Y vino a Buenos Aires? Y se vino a Buenos Aires de Inglaterra. Ah. Y qué curioso, ¿no? Que le gusta el bossa nova, porque un inglés, ¿viste? Mirá, claro. Tiene más similitud con el jazz. Y sí, que con la voz. Pero toca muy bien, digamos. Guitarrista es el... Guitarrista. ¿Cómo se llama? Astor, como Piazzolla. Astor, mirá. De apellido. Sí. Miguel Astor. Miki Astor. Y se vino acá y me busqué dos monstruos como Junta y Carmona, que se adaptaron inmediatamente. Vinimos acá a ensayar y bueno. Y ahí grabaron grabamos este hermoso tema. Sí, grabamos él. Bueno, te había hecho, estamos charlando con el gran Enrique Ibarguren. Te había dejado hecho la pregunta antes de escuchar el tema. ¿Qué similitudes o qué cosas ves vos que hay que vinculan la música brasileña, el bossa, el samba con el jazz? Bueno, no, el samba me parece que no, el samba no tiene. Lo que pasa es que tendría que preguntárselo a un brasilero que a mí. Pero yo cuando escuché el primer... A mí el samba siempre me gustó el ritmo. El ritmo, claro. Tiene un swing bárbaro el ritmo. Pero cuando salió la primera bossa nova, yo la escuché en el 58, 57. Eso que la bossa nova es del 50. Sí. Pero los primeros discos de Jorge Gilberto llegaron acá. Y yo decía que... Y no eran solos, eran cantados, viste, con guitarra. Y me gustó. No me pregunte por qué, por la armonía probablemente, más que por los solos. Una armonía muy... Y la prueba está que es de Estados Unidos. Pero fíjate cómo se vinculan, porque después Stan Getz termina mucho. Con Gilberto, Jobim con Sinatra. Se da esa fusión. ¿Alguna hermandad tiene que haber entre esas músicas? Y no, que yo creo que el bossa nova se hizo en base mucho a un ritmo de samba con una melodía o una armonía jazzística o jazzera, sí. me parece. Sí, me encantó, desde que lo oí me encantó siempre, inclusive la fusión que puede haber entre los dos también es interesante. Háblame un poco de las influencias tuyas en los músicos argentinos o tu admiración hacia algunos pianistas argentinos. No quiero que nadie quede afuera. No. A mí me encantaba, Lalo. Sí. Cuando lo escuché la primera vez me encantó, pero Lalo se fue y ya se... Se fue muy temprano. Muy temprano, sí, se fue muy temprano. Yo lo escuché a él, el trío, lo escuché con la Big Band. Sí. Y después me gustó Babi López-Furst. Babi López-Furst era un pianista que tenía mucho swing, me encantaba. Yo lo escuché en la Jamaica, que era un boliche. Otro de los grandes templos, ¿no? Los dos templos era de un comisario. Sí. Ahí estaba él, estaba Sergio, y antes de Jamaica había un boliche que se llamaba Le Roi, que estaba en la calle Córdoba. Sí. Y eso fue bastante cuando yo tenía 16 años. Estaba Lalo con los dos Barbieri, con Rubén y con el gato, Pichi, el hermano de Pichi Masei, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Remus en contrabajo, y tocaba fenómeno, era... Yo no distinguía todavía quién tocaba mejor que otro, porque me gustaba la música, pero viste, todavía no tenía el refinamiento del oído que uno va adquiriendo. En la medida que vas tocando y vas escuchando. Pero lo fundamental es que a uno le guste, no más allá de... No, a mí me gustaba porque me parecía que era diferente. Había que sacar lo bueno de eso. Y después, cuando en los cambios, tocaba Sergio. Se sentaba en el piano y cantaba en un inglés perfecto, como la sobrina Sandra. Y así uno tocaba y armonizaba fantástico. Me acuerdo que una vez me encontré con Navarro en la barra. Sí. Y Jorge me dijo, ¿viste cómo armoniza? Es fantástico, le digo. Que todo de oído, además. Y ahí para Jamaica. En Jamaica, ahí sí, ahí conocía músicos americanos. Kenny Dorham, Ella Fitzgerald. Claro, él apareció ahí. Él apareció, me acuerdo que a las 4 de la mañana pidió chocolate caliente. Fue todo lo que Y Tommy Flanagan, que el trombonista brasilero, no puedo acordar el nombre ahora. Bueno, porque también venían de Brasil
había un intercambio de jazz, era muy divertido. Sí, una divertido época por los poquísimos amantes del jazz, ¿no? Sí. Bueno, porque no era un rock esto, ni. Estoy recordando ahora una foto que vi en alguna de las páginas de Fernando Gelba, que cuando vino la primera vez el Weather Report con Gulda, Sí. se armó una jam donde vos estabas. Sí, se armó una jam en lo de Leo Vigoda. En lo de Leo Vigoda, Claro. la casa de Leo Vigoda. Sí, Leo Vigoda nos invitó a Doum, que era el baterista brasileño, Sí, el percusionista de Weather Report, y estaba el contrabajista que era buenísimo. Yo tengo una foto con él. Sí, que inclusive- Miroslav Vitus. Vitus. Que incluso creo que ese día en la llama estaba Pipo Troy. Estaba Pipo. Terminaron estaba- todos disfrazados. pues. Fernando, sí. Pipo se disfrazó de Moille, no sé qué, Doum había perdido los pasaportes y Nano estaba con un de lo más afligido porque no los conseguía, Nano no conseguía, te arreglaba todo. Al final no sé con quién habló porque había perdido todo, unos bohemios bárbaros. Y sí, en la casa de Leo, pero me parece que Fernando no estaba en esa No, pero yo vi la foto en Sí. las páginas de estaba. Fernando. Sí. No, pero yo te quería decir algo de No, mientras tanto, a los más o menos 17 años, 18 años en la época de Jamaica, yo iba mucho a un boliche que se llamaba Black and Black. Y de repente había ¿Estaba en dónde Black and Black? en Esmeralda y Paraguay, entre Paraguay y Marcelo T. Ahora antes se llamaba Charcas, ahora se llama Marcelo T. Una vez me dice Pepe Antonio, que era un cubano que tocaba el bongo, el contrabajo, muy bien, muy buen tipo. Me dice, oye chico, hay un chico que toca el piano, que es una maravilla, se llama Jorge Calandrelli. Ah, mira. Este cuento de madre. Y entonces, además yo tenía un amigo, Sí. que no era músico, pero había estado en el colegio con Jorge. Y entonces me dijo, che, ¿por qué lo escuchaste a Jorge? No. Porque no había mucha gente, tipos de mi edad que tocaran. Sí. Estaba Navarro, estaba, Fernando. Fernando tocaba el piano antes de la flauta. Sí. Tocaba muy bien el piano. Después se dedicó a la flauta y tocó un fenómeno de la flauta. Y le fui a la casa. Conseguí la dirección y fui a la casa ¿De Calandrelli? de Calandrelli. Ah, mira. Entonces tipo los cowboys que van a ver quién saca primero. Entonces toqué el timbre y me pega un grito arriba. Jorge, un petit hotel tenía. Sí. Y me dice, tirá de la cuerdita. Había una cuerdita para no tener que bajar, ¿viste? Entonces yo tiré la cuerdita, bajó el picaporte y yo entré. Y ahí pudiste entrar. Entramos así, había un living y estaba el piano. Entonces, claro, lo peor, ¿no? Me dice, ¿va a tocar algo? Me tocar a mí primero, yo quería que tocara. Pero yo te vine a escuchar a vos. Yo no vine a escuchar a él. Entonces toqué una cosa muy bien, me dijo. Que yo, te voy a mostrar lo que hicimos, un arreglo que hicimos para un bolero, una introducción a un bolero con mi hermano Matías. Y agarraron la viola, porque además tocaba muy bien la guitarra también. Se mandaron una introducción que yo dije, bueno, si te toca la guitarra así, lo que sea. En aquella época Jorge trabajaba en los boliches, tocaba en los boliches del Bajo, todo con Horacio Larumbo, con el ciego, con Horacio Larumbo, que tocaba el piano y Jorge tocaba la guitarra. Y como se olvidaba la púa, sacaba las ballenitas de la camisa. Y tocaba, ¡Qué grande! sí, y nos hicimos íntimos ahí con Jorge. Yo ahí te diría que los pianistas argentinos, todos, pues yo que me conocí al Mono Villegas, era bastante amigo de él y todo. Estaba Gustavo Querés de Sánchez, que tocaba muy bien. Todos eran buenos pianistas. Jorge Navarro. Pero cuando lo conocí a Calandrelli dije, este tipo ¿cómo armoniza este tipo? Este tipo es distinto. Es distinto. Es distinto. Él no participaba de la jam session, no era un pisero, era un músico ya de una categoría, te diría, de una categoría de arreglador ya. Sí. Y como terminó. ¿Cómo terminó? ¿No? terminó. Sí. Arreglador de todos los grandes. Una medida muy inteligente que él tomó porque para ser un buen pianista tenés que tener una digitación, un swing, una cantidad de otras cosas. Y bueno, pero él tenía lo otro. Tenía un oído armónico impresionante. Entonces, bueno, lo aprovechó muy bien, por cierto. ¿Te parece si escuchamos otro tema de este disco nuevo tuyo? La Samba de Verano. Vamos a escucharla.
hermoso tema brasileño, interpretado por nuestro invitado de hoy, un lujazo, Enrique Ibarguren. Contame, Enrique, de las visitas de los músicos a Buenos Aires, ¿cuál fue alguna que te haya impactado mucho? Si algún pianista, alguna orquesta grande, no sé, Ellington, ¿hubo alguien que te impactó que dijiste, epa, este fue mi mejor concierto? Bueno, uno fue la banda de Count Basie, que la vi en el Rex, lo que tocó. En el ópera, en el 69. Con el ópera, sí, me impresionó. Después me impresionó Errol Garner. Ah, mira. En el 70, creo que no sé lo que decía. Sí. Me impresionó, porque este tipo. Y me sigue gustando Errol Garner, parece un. Sí. Tiene una originalidad. Por supuesto Peterson, que vino con el otro pianista, Hines. con Earl Hines, y impresionó Peter y Bill Evans. Porque yo cuando lo vi en Nueva York no me impresionó tanto Bill Evans, pero cuando vino acá sí me impresionó. ¿Vos lo viste en Nueva York antes de que venga acá? Sí. Porque él acá vino 2 veces. No, pero yo lo vi en el Teatro San Martín, lo vi. La segunda vez en el 79. La segunda vez. Con Mark Johnson y Joe la Barbera. No me acuerdo. Sí, el trío ese fue el que tocaron en el San Martín. En el San Martín, sí, entonces sí. Pero porque la primera vez vino con Eddie Gómez y Marty Morell, que tocaron en el ópera. Un domingo a la mañana. No, ahí no lo vi, no lo vi. Lo vi la segunda vez en el Teatro San Martín con Fernando Brea, que es otra persona que no te nombré, que tuvo mucha influencia, mucha amistad conmigo, un aficionado total, era químico, pero tocaba la trompeta fenómeno, tenía un sonido bárbaro, nunca fue un profesional, pero tenía una sensibilidad fuera de serie. Y lo vi con él, a Bill Evans, y me impresionó. Sí. Yo, claro, estaba de gira. Yo lo fui a ver en un boliche en Nueva York. Viste, el tipo estaba ahí, miró así, no veía a nadie y dice, vamos a practicar. Dijo a Eddie Gómez, que es el contrabajista que menos me gustó de Bill Evans. A mí que me gustaba Mark Johnson, el primero que tenía, que se murió en un accidente, que tenía 20 y pico de años. Scott Lafaro. No, anterior a Scott Lafaro. Bueno, o Scott Lafaro. No, Scott Lafaro fue el que murió. Murió en un accidente de auto. Sí, entonces Scott Lafaro. Yo escucho y digo, pero ¿cómo toca este bajista? Acá me digo, mete tantas notas que al final, viste, no. Pero bueno. Y Enrique, ¿cómo ves el jazz en la actualidad? A diferencia del viejo. ¿Está perdiendo la el swing? nieblina. ¿Está cambiando el swing? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que los últimos años, no ahora, exactamente ahora, porque para saber qué pasa ahora hay que esperar unos 5 o 6 años. Pero hubo aportes interesantes dentro del jazz, sobre todo con la música pop. Pop, no te hablo de rock, Sí, pop. Por ejemplo, lo que hizo Hancock, lo que hizo Chick Corea, viste que después inmediatamente quisieron volver al acústico, a tocar jazz. Sí. Pero eso le aportó al jazz. Todo lo que sea, como dijo Ellington, ¿no? Todo lo que sea con swing. Sí, bienvenido, ¿no? Y estos tipos tienen swing, entonces, viste, lo que pasa es que por ahí para poder vender más, se ayornan a un tipo de música que no es. Pero, por ejemplo, yo tenía un piano Fender, además de esta tenía un piano Fender. Sí. Y después no quise tenerlo más, y ahora digo, lo extraño, porque es un matiz distinto, claro. Distinto e interesante. Como que te abre un abanico de posibilidades mucho mayor. Entonces sí. Es que la música es tan amplia, no se puede dar una definición estricta, concreta, porque, viste, podés es como la música clásica. Sí, seguro. Así es que ¿Y quiénes son los músicos, más allá pueden ser pianistas o no, que escuchás hoy? Yo con YouTube escucho todo. Todo, ¿no? Sí. Pero es increíble porque a la larga, cuando ya no me queda más, no sé qué escuchar, que yo voy a las fuentes. Y caigo en Arteitum. A ver, ¿cómo tocaría este tema Arteitum? Digo, qué bárbaro. Algunos temas él lo toca mejor todavía, porque respeta los acordes originales o porque hace alguna cosa distinta.
o Tatum, o qué sé yo escucho a todos. Escucho a todos, sí. Hoy antes de empezar la nota me hablaste de dos músicos jóvenes argentinos, que me gustaría que los nombres, que son dos grandes pianistas, ¿no? Sí, bueno, yo lo conocí, bueno, para mí Guillermo Romero, porque a mí, los amigos míos se fueron todos, se fueron, sí. Algunos con el arpa y otros se fueron con el instrumento a Estados Unidos o a Europa, pero músico que a mí me impresionó por lo musical, por todo, como músico, de jazz como músico en general, porque toca muy bien clásico, es Guillermo Romero. Guillermo Romero, sí, enseguida yo en cuanto lo oí, ahí nos... Un musicazo y aparte un tipazo. Sí, un tipazo, sí. Además es profesor, entonces como profesor también tiene una paciencia, porque a veces tiene que llegar al tipo que... La otra vez charlando con Fernando Gelbar, que vuelve a aparecer aquí en esta charla, él me decía que admira de la actualidad a dos pianistas argentinos. Uno era Guillermo Romero y otro me dice Enrique Ibarguren. Bueno, es muy amigo mío. Y después me nombraste a otro de los jóvenes. No, bueno, Hernán Jacinto me gusta. Jacinto. Es que no conozco todos, porque no... Bueno, pero me nombraste a dos titanes. Sí, titanes. Yo a Jacinto lo escuché cuando tenía 20 y pico de años, o sea, 20 años, sí, debe tener 30 y algo. Sí. Y me impresionó como por el swing, y me impresionó por lo bien que tocaba el piano, pero me gustaría una vez juntarme con él, porque donde se ve un músico es en tu casa, no cuando está en la grabación o cuando está tocando en un boliche donde el piano no suena bien, en la cocina está desafinado. En la cocina es tu casa, claro, porque ahí se sienta, no sabe que no está presionado por ninguna, por nada, y ahí se ve la verdad, ¿sabes? ¿Y Guillermo Romero ha venido acá a tu casa a tocar? Viene bastante. Ah, mira qué lindo. Me llama por ahí y me dice, oye, qué sé yo, me encanta que venga porque desmenuzamos qué bueno. las armonías y me dice, mirá las impresiones que se pueden hacer sobre este tal. Y yo digo, qué bárbaro. Qué bárbaro. Porque lo ideal es juntar el conocimiento, la teoría, con la práctica. Sí. Enrique, si te parece, nos vamos a ir yendo con un poco de jazz. Con uno de los grandes clásicos interpretados por la mayoría de los músicos y de los cantantes, ese estándar But Beautiful. Nuevo. Nuevo, digo. Nuevo. Quiero agradecerte esta posibilidad que me diste de charlar con vos y de disfrutar un poco de tu música. Agradecerle también a Fernando Gelbar, que es un poco un gestor de todo esto. Y nos vamos con But Beautiful. ¿Cómo no? Un gustazo y muchas gracias. Chau. No, gracias a vos, Claudio.
La Herrería, la música de ese mundo maravilloso. Y esto fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima herrería. Chao.